Hey, muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos a este episodio de La Chaveta con Leonardo López y Juan Antonio Garibay, que como siempre se nos está escondiendo el día de hoy porque no quiere que sepan que él es la estrella de la noche. El día de hoy tenemos un programa muy especial del que me gustaría que supieran, ay caray, de qué se trata. Se llama La Chaveta. Nos pusimos el título que primero se nos ocurrió. Estábamos buscando cómo expresar que de repente el que estudia se vuelve loco y pierde la chaveta. Y entonces así fue más o menos como elegimos el nombre. Pero bueno, déjenme darle la bienvenida a mi cuate Juan Antonio Garibay. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Qué hay de nuevo? Amigo, buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Amigos, ya inició su programa cómico, mágico, musical, La Chavete. Muy bien, amigo, ¿cómo estás? ¿Acá todo bien? ¿Ya listo para un viernes más? Sí, vamos allá. De hecho, dame un segundo, tengo un pequeño problema, pero vamos diciéndole a nuestros amigos de qué se trata la chaveta de hoy. ¿Cómo es que llegamos a esto? Al tema de hoy, pues bueno, fíjate, resulta que en uno de mis estados de WhatsApp coloqué la publicidad de la chaveta y me dice un alumno a quien le mando un saludo, Abraham Astudillo, me dice, oiga Doc, ¿y por qué no hace uno de cómo llega la chaveta, los fármacos al sitio donde hacen su acción? Dije, muy bien. Y entonces me pareció muy interesante eso. El chico es estudiante de medicina. Sí, entonces le mando un saludo a Abraham Astudillo. Sí, y debido a esto es como formulamos el siguiente episodio del día de hoy. ¿Cómo sabe la pastilla dónde me duele? Y esto porque la neta, ¿cómo funciona esa cosa? Digo, porque a veces te duele la cabeza y vas por una aspirina, pero ¿cómo es que llega de la aspirina a la cabeza? Y luego me duelen los músculos por tensión, me tomo la aspirina y también, o sea, ¿cómo sabe a dónde irse? Platícanos de eso. Bueno, mira, voy a empezar, ya sabes, como siempre, voy a dar una breve introducción, ¿no? Entonces, desde el inicio de la humanidad, carnalito, resulta que en la población se empezaron a presentar algunos problemas, ¿sí? Por ejemplo, algunos dolores, algunos malestares, algunas enfermedades incluso, ¿sí? Que bueno, ante esto la ciencia se ha ido como, ¿cómo te puedo decir? Como solucionando esos problemas, ¿no? Como lo vimos en el tema del método científico. O sea, la ciencia se ha dedicado a resolver todo ese tipo de problemas, ¿sí? Y cómo combatir, por ejemplo, las enfermedades, a los dolores, pues obviamente con fármacos, ¿no? Que es el tema que vamos a ver el día de hoy, lo que son los fármacos y cómo sabe la pastilla dónde me duele. Y fíjate, es un tema bien interesante, carnalito. Y como tú ya viste, es bien extenso, pero aún así esperemos que nuestros amigos asiduos a la chaveta, es decir, los deschavetados, les guste ese tema del día de hoy. Por cierto, nos acompañan ya varios amigos por la transmisión en vivo desde Facebook. Les mandamos muchos saludos y en particular a Rom Rodríguez, que ya dio su reacción al video y por supuesto, pues sabemos que está por ahí. Nos da mucho gusto que nos acompañes y esperamos que esto te ayude un poco a saber todo lo que querías saber sobre los fármacos, pero tenías miedo de preguntar. Exactamente. A ver, manito. Yo entiendo que, pues sí, es cierto, siempre hemos tenido que sobrevivir y comer para estar bien y que de repente en nuestras comunidades, en la forma en la que las primeras sociedades humanas empezaron a buscar resolver esos problemas, encontraban que había ciertos animales, ciertas plantas, ciertos hongos que tenían un efecto distinto. Así es, carnal. Los tradicionales, ¿no? Y que había unos que, por ejemplo, tenían un impacto para disminuir el dolor, o que ayudaban a cicatrizar más rápido, o que bajaban la sensación de ardor en la panza, o que iba viendo muchas cosas. Y normalmente, yo creo que las primeras sociedades humanas fueron muy crueles, papá. Sí, porque lo que debieron estar haciendo fue así de ver, a ver, se lo comió. Ok, y anotaban, ¿no?
Si se En come su, la en su, frutita azul, se muere. se Oye, prueba la verde. lo anotaban en las cavernas, ¿no? Ahí hacían sus jeroglíficos. Una plantita, se la daban así, con una señal así de... De hecho, probablemente haya sido una transmisión oral, ¿no? Una Sí, tradición claro, en la que especialmente las personas que tenían tiempo para observar los detalles y las diferencias entre lo que encontraban, podían decir, mira, prueba esto, te va a ayudar, ¿no? De hecho, fíjate, ese carnalito, tienes mucha razón, porque incluso, por ejemplo, nuestros antepasados, o sea, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, han ido como, han ido transmitiendo ese conocimiento a lo largo de todas nuestras vidas, ¿no? Entonces, y tiene algo mucho que ver las plantas, porque ya sabes tú que las plantas, o las hierbas, todo eso, contienen algunos metabolitos. Durante el proceso de crecimiento van generando sustancias químicas. Wait. ¿Contienen what? Contienen metabolitos, carnal. ¿Qué son ¿Qué los es un metabolitos? metabolito? Muy bien, ya sabía, la primera pregunta. El metabolito, tú sabes que cuando la planta se va desarrollando, conforme se desarrolla, tiene que ir produciendo ciertos compuestos químicos, Okay. ¿sí? Que a la planta le sirven para poder sobrevivir, para poder vivir, para generar su energía, para generar X o Y función. ¿Sí? Entonces, a lo largo digamos, de la historia de la humanidad, ha habido gente que se ha enfocado en estudiar esos compuestos químicos. E incluso a partir de esos compuestos químicos se han elaborado lo que conocemos hoy como fármacos. Para eso, para empezar, tengo que comentarte, poniendo en contexto, ¿qué es una sustancia activa? Porque muchos a lo mejor hemos comprado un fármaco, ¿sí? Ok. Perdón. Hemos comprado uno de estos medicamentos en la farmacia, No. y entonces hay que distinguir, por ejemplo, lo que es el principio activo o la sustancia activa, que en este caso el principio activo va a ser la sustancia química que va a ser responsable de la acción que ejerce ese fármaco en nuestro cuerpo. ¿Sí? Ok. A ver si te entiendo bien, porque quiero terminar de conectar. A mí siempre me ha parecido muy chistoso que nosotros como educadores solemos utilizar mucho esa fórmula de desde el inicio de la humanidad y luego nos saltamos la historia real de lo que pasó, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí se me hace muy interesante, tú la mencionaste y se llama la herbolaria. Efectivamente. El origen de cómo encontrábamos que había sustancias químicas que tenían cierta reacción en nuestros organismos. Y para eso voy a presumir la taza que me regalaron cuando yo era maestro cuando estaba dando cursos para preparación de ingreso a universidades, y que una estudiante pues me tuvo mucho aprecio y tuvo a bien a regalármela con mi nombre y todo. Está, la aprecio muchísimo, me gusta mucho, aquí tomo café cada rato, entonces gracias. Y una de las cosas que quiero decir es que un ejemplo de herbolaria es, por ejemplo, que ahorita sabemos que la sustancia activa del café, la que te despierta y te da la sensación de estar alerta, se llama cafeína, ¿no? Exactamente. Es la sustancia química. Juanito, ¿te fuiste por un café? No, aquí estoy. Hola, ¿me fui yo? Creo que tengo mala señal. Entonces, ¿qué te pareció mi ejemplo de herbolaria? En algún momento, las personas se dieron cuenta que esta planta a ciertos animales les producía una excitación y empezaron a extraerla y a comerla y a prepararla de distintas formas hasta que encontraron una buena forma de que ocasionara esta sensación que tanto nos gusta de echarnos un cafecito en la mañana, otro en la tarde, otro en la noche y uno mientras estás dormido. Efectivamente. Sí, tienes toda la razón, carnalito. Entonces, estimados amigos, hay que saber diferenciar lo que es la sustancia activa o principio activo, o también conocido como fármaco. El fármaco va a ser la sustancia química que estamos consumiendo, ¿sí? Y que es la que nos va a generar
el efecto terapéutico. El efecto que genera el medicamento en nuestro cuerpo se le va a llamar efecto terapéutico. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y luego, obviamente, ya tenemos lo que es el medicamento, que es ya digamos, ya es el producto elaborado y que puede ser, por ejemplo, la mezcla de uno o más sustancias activas o fármacos. Por ejemplo, la aspirina con cafeína, el paracetamol con tramadol, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y entonces ya esa ya tiene una marca. Por ejemplo, esa tiene una marca que se llama Novaxen, ¿sí? Ya tiene una marca. Entonces, cuando vayamos a la farmacia y nos digan, me da aspirina, por ejemplo, ¿sí? Ese es el nombre comercial. Ah, ok. ¿Sí? ¿Y hay una diferencia entre el nombre comercial y claro, la el nombre comercial es obviamente el nombre de la marca que te están vendiendo. Aspirina es digamos, la marca líder que vende ácido acetil salicílico. Ah, ok, ¿sí? ok. Sí he visto que, por ejemplo, las farmacias de cadena tienen los medicamentos más comunes con su propia marca. Efectivamente. Ok, y ¿sí? Entonces para reconocer que son el mismo o que hacen lo mismo, en lugar de fijarte en la marca, tienes que fijarte en el nombre del medicamento. Así es. ¿Y el nombre del medicamento sería lo que viene siendo la sustancia activa? Efectivamente. Por ejemplo, vas por ejemplo, a una farmacia de estas, las del doctor que baila. Ok, sí. Ok, sí, el doctor y luego vas. Por supuesto, si quieren que el nombre de su empresa aparezca en La Chaveta, no duden en escribirnos, llamarnos, hacemos la promoción por una muy módica cuota, porque estamos abriendo el mercado para todos ustedes. Si quieren mandar si quieren que hagamos comerciales, por favor, si nos quieren patrocinar, ya sabes, doctor, patrocínanos. Así es, carnalito. Entonces, ya vimos lo que recapitula, porque yo creo que acabamos de perder a la audiencia que acaba de llegar ahorita. Sí, tiene razón, ya van a decir, ay, ya empezaron a vender su programa. Sí, bueno, entonces, recapitulando. Primer punto, obviamente, todos estos fármacos han sido generados de manera química y han sido extraídos también a partir de plantas, ¿ok? En las plantas, estas sustancias químicas le van a ayudar a llevar a cabo procesos, ¿sí? Procesos como el crecimiento, defensa, incluso, entre otras cosas. Y bueno, esas sustancias químicas, cuando ya las pasan para generar medicamentos, se les llama sustancia activa, principio activo o incluso fármaco como tal, ¿sí? Y entonces, ya por ejemplo, el medicamento ya es el producto elaborado y que además puede estar generado a partir de uno o dos o más sustancias activas. ¿Ok? Y entonces vamos a ver que la farmacología es la rama de las ciencias de la salud que se va a encargar de estudiar lo que es la composición de los fármacos o de sustancias activas, el origen de las sustancias activas, la forma en cómo se mueve el fármaco hasta llegar al sitio donde hace efecto, que es lo que nos vamos a enfocar ahorita, que se llama farmacocinética, o también la forma de cómo genera el efecto terapéutico, ¿sí? Es decir, cómo genera el efecto para poder disminuir nuestro dolor, por ejemplo. A eso se le llama farmacodinamia, ¿sí? Entonces, la ciencia de la salud que se encarga del origen, la composición, la farmacocinética, la farmacodinamia e incluso la toxicología de los fármacos se llama farmacología, ¿ok? Hasta aquí vamos bien, carnal. Mi cabeza ahorita está dando vueltas como loca. Me imagino, Me estás diciendo que los humanos empezamos a probar plantas y encontramos cosas que nos hacían efectos en el cuerpo, ¿no?
Nos cambiaban cómo nos sentíamos, nos ayudaban a curarnos, a sentirnos diferentes, a que nuestro cuerpo reaccionara más rápido en ciertas circunstancias. Y al empezar a utilizarlo, se creó la herbolaria, que era una forma de tratar con base en organismos vivos, no siempre solamente plantas, a veces también animales, pero así es. Utilizando la naturaleza, encontrábamos la sustancia que nos ayudaba. Y luego vinieron personas con un estudio mucho más detallado a ver, oye, ¿y será toda la planta? ¿O no nada más una parte? ¿O nada más una sustancia química? Y ellos fueron los que determinaron que era una sustancia química, que hace ratito nos dijiste que se llama metabolito. Metabolito, es decir, que se produce en el metabolismo de cierta planta o de cierto animal. Pero luego nos dijiste... Amigo, ¿ya te congelaste? Luego, yo sí te veo. Ok, muy bien, échale, te escucho. Luego nos dijiste que ese metabolito se puede producir de forma industrial. Sí, claro que sí, carnal. O sea que ya no necesitas la planta, ya no se necesita la planta. Y lo puedes hacer muy puro. Exactamente. Y ya incluso con esto tratas de evitar que las plantas, estar, matando plantitas, por así decirlo. Y luego dijiste algo que también me alucinó, que puedes mezclar distintos componentes activos. Claro, puedes componer en una misma pastilla, por ejemplo, puedes mezclar componentes. Obviamente. O sea, recoger la planta y el y el otro, y aquí ya no tienes que hacerlo, sino que se puede hacer en un laboratorio. Sí, de hecho. Y lo que de verdad estaba explotando en mi cabeza cuando venías contando todo esto es, ¿hay una carrera académica que se dedica a estudiar esto? Así es. Que es la farmacología. También está aquí en Chilpancingo, es químico farmacobiólogo o químico farmacéutico, algo así, por así decirlo, que está en el Xalaco, está en la universidad, la tiene en la universidad. Sí, ya incluso ya hay una carrera, químico farmacobiólogo, etcétera, cositas así de ese estilo, pero ya hay carreras que se enfocan a estudiar lo que son ya los fármacos como tal. Como ya te dije, en el sentido de que yo creía que era así como que cada quien hacía su parte, pero entonces hay personas que pueden dedicar su vida profesional a estudiar esta parte exclusivamente de cómo funcionan las sustancias activas y cómo llevarlas al cuerpo. Así es, carnal. Oye, hermanito, quiero interrumpirte 2 segundos porque tenemos un saludo aquí de alguien a quien apreciamos mucho, Wendy Nieto. Hola, chicos, saludos. Hola, Wendy, muchísimas gracias por vernos. Saludos yo estoy transmitiendo de Chilpancingo, Guerrero, la casa, su casa, para cuando quieran venir. Por supuesto, no les voy a dar la dirección, capaz que sí llegan. Y saludos también para Nati Mercenario y Romy Rodríguez, que nos están observando en la transmisión en vivo a través de Facebook Live. Vale, entonces sacamos en claro ahorita 2 cosas. No, 3 cosas. Bueno, un montón, oye. Sí, de hecho, o sea, si te das cuenta, nada más ahorita hemos visto ya diversos, digamos, puntos que son bien importantes para poder comprender la farmacología. Pero ahora, carnal, lo que quiero que nuestros amigos tengan bien claro, es uno de los múltiples objetivos de la chaveta, es que sepan cuál es la información que debemos de conocer de nuestro medicamento y que viene en la caja. Porque no sé si les ha pasado que casi siempre nunca nos fijamos de la caja del fármaco, del medicamento. Ajá, sí, básicamente me dan la receta, yo voy y la compro. Te dan la receta, la surtes y ya abres y ya sacas, ves las pastillas y nunca vemos, por ejemplo, la información que viene aquí, ¿sí? Y que es bien importante, por ejemplo. Para empezar, siempre que vemos la caja, aquí se ve, lo que vemos es, primeramente, lo que es el nombre comercial, ¿sí? Ya posteriormente viene lo que es la composición, ¿sí? Viene, por ejemplo, el principio activo, ¿sí? Que en este caso es naproxeno, ¿ok? Ya después, en la parte de atrás, podemos ver lo que es la composición, que nos describe básicamente lo que es la fórmula del medicamento. ¿Sí? Okay. Te voy a poner en grande para que te puedan ver lo que está señalando. Les decía, en este caso, aquí sí se logra ver
creo que no se logra ver muy bien, pero viene, por ejemplo, la composición, que es la descripción de cuáles son las sustancias químicas o principios activos que vienen en el medicamento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y que es bien importante porque debemos de checar que, por ejemplo, dice, cada tableta contiene tanto de naproxeno, por ejemplo. Y aparte viene algo que es bien importante, que es el excipiente CBP. En este caso, cuando vemos que dice excipiente CBP, aquí dice una tableta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que en una tableta vienen 500 miligramos de naproxeno. Después, obviamente, debemos de tomar en cuenta que en la parte de atrás viene siempre un registro sanitario, que es un número establecido ante la COFEPRIS, que es el órgano que se encarga de regular todos esos compuestos químicos. Incluso existe una página de internet, amigos, pásale a la siguiente, ¿sí? En la que nosotros podemos, ándale, dice consulta de registro sanitario. Nosotros podemos colocar los números que vienen en la parte de abajo, que dice reg en número, tal, ¿sí? Podemos colocarlos ahí en esa página y entonces ya ahí nos va a decir si tiene un registro sanitario como tal. Y obviamente ya ese medicamento fue evaluado. En ese sentido, quizá valga la pena hacer la aclaración. COFEPRIS es un departamento de gobierno, una dependencia de gobierno que se llama Comisión Federal para la Protección contra Riesgos sanitarios, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es decir, y ellos lo que hacen es vigilar qué es lo que llega, entre otras cosas, hasta las farmacias. Efectivamente. Ok. Por eso ellos te ofrecen el servicio para cada ciudadano mexicano de que podamos verificar quiénes ya pasaron sus registros sanitarios, ¿verdad? Así es. Efectivamente. ¿Qué pasaría si un medicamento no tiene un registro sanitario? Pues entonces, no está. Es que el registro sanitario te indica que fue evaluado. Y si no tiene un registro sanitario, significa que ese medicamento no ha sido evaluado, no ha sido probado, y por lo tanto no tendría que venderse. ¿Sí? Entonces es un riesgo, puede causar cierto riesgo a la salud, porque como tú bien lo dijiste, es el organismo, ¿sí?, del gobierno que evalúa el riesgo de algunas sustancias químicas, por ejemplo. O sea que estamos poniendo nuestra salud en manos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a la hora de vigilar qué es lo que nos venden o no nos pueden vender las farmacias. Y nos conviene verificar que tengan su registro sanitario. Así es. Okay. Así que, ¿tienes idea de cuáles son las pruebas que tienen que pasar los medicamentos para tener su registro? Bueno, en este caso, cuando un fármaco se descubre, se tienen que hacer diversos estudios. Por ejemplo, el primer estudio es, por ejemplo, en animales, ¿ok? Un medicamento se tiene que hacer en animales primeramente para ver que no cause daño al organismo, que no cause daño a los órganos, ¿sí? Entonces se evalúa el efecto del medicamento en todo el organismo, pero para esto utilizamos animales de experimentación, conejos, ratones, etcétera. Y ya después, ya que pasan estas pruebas, ahora sí lo pueden hacer, digamos, a una escala más grande. Por ejemplo, en un grupo poblacional, ¿sí? Ya en un grupo de humanos, de personas, para evaluar los efectos que generan estos fármacos y que obviamente generen el efecto terapéutico sí, o sea, para lo que se utiliza, ¿sí? Y ya, si existiera, por ejemplo, algún efecto secundario, ese fármaco tiene que regresar a evaluación hasta que ya, digamos, apruebe estas pruebas y ahora sí pase a lo que es la comercialización. E incluso durante la comercialización pueden llegar a aparecer algunos efectos secundarios que
Si ustedes ¿Hay cosas que se les llegan a pasar a la COFEPRIS o cómo? No, ¿por qué? Porque ya sabes, bueno, todos los organismos somos diferentes, mi hermanito. No Okay. todos los organismos respondemos de la misma manera. Entonces, pueden, por ejemplo, aparecer algunos efectos secundarios, pero, por ejemplo, ya pueden ser, digamos, cuestiones genéticas, porque recordemos que nosotros tenemos un genoma y obviamente, aunque tenemos los mismos genes entre todos, cada uno de nosotros es ligeramente distinto, ¿no? Exactamente, cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces, pueden aparecer reacciones secundarias y para eso está incluso aquí en la parte de atrás viene, y cito, dice, reporte las sospechas de reacción adversa al correo farmacovigilancia@cofepris.gov.mx o farmacovigilancia.novag.com.mx y al teléfono tal. ¿Sí? O sea que si tú estás tomándote un medicamento que ya tiene su registro COFEPRIS, puedes de inmediato avisar, oye, se puso mal y lo único diferente que hicimos esta vez fue que le dimos este medicamento. Sí. Y entonces ellos que empezarán a hacer, revisar si existe alguna contraindicación o si tiene que ser retirado del mercado. ¿Tú conoces de casos parecidos en los que hayan anunciado que haya pasado algo? Pues casos parecidos no, como tal no. Pero, o sea, realmente desconozco cuáles son los protocolos que ha de seguir la COFEPRIS en caso de que aparezca algún efecto secundario, ¿no? Alguna reacción adversa. Pero, por ejemplo, he conocido personas que sufren reacciones adversas y obviamente lo que hace, que van al doctor, y ya, por ejemplo, el médico lo que hace es cambiarles la dosis o incluso suspender la dosis. El fármaco y cambiarlo por otro, porque a lo mejor una de las reacciones adversas muy comunes son las alergias. Oh, ya. O sea, hay un abanico de cosas que pueden pasar cuando tú te tomas un fármaco y a las que deberíamos estar atentos, ¿verdad? Sí, así es. Y por eso el médico cuando vamos a consulta nos pregunta, ¿usted es alérgico a tal medicamento? No, pues que sí. Ok, entonces el médico lo que hace es darte otro. Bueno, pero es que luego hay veces que dicen, no, pues no sé. Pero bueno, que ya por ejemplo lo que te dice el médico es, si llegara a pasar algo, avíseme a la brevedad. ¿Sí? ¿Para eso sí me han dicho. Para poder monitorear y poderte cambiar incluso el medicamento como tal. Ahorita que estás platicando de esto, me acuerdo que hay otra cosa que sí hace poco, bueno, no hace poco, hace varios años me enteré de, por ejemplo, algunas empresas que tenían su medicamento y que de repente tenían que retirar lotes completos de las farmacias. Porque, ¿Así? Por ejemplo, una de las pruebas que sé que hace la COFEPRIS es verificar el control de calidad con el que se hace cada medicamento. Por ejemplo, bueno, sí. Sí, pues sí, o sea, es lo que te iba a comentar. O sea, la COFEPRIS lo que hace es una serie de estudios. Y en este caso, lo que comentas es bien curioso porque eso yo he conocido casos, por ejemplo, de inyecciones. Ajá. Sí. Cuéntanos. Las inyecciones, pues obviamente si se han dado cuenta, cuando uno abre una cajita, pues es una ampolleta. Sí, creo que por ahí tengo una, ahorita voy a checar si tengo una. Es una ampolleta, por ejemplo. Y dentro de esa ampolleta es agua. ¿Sí? Pero ¿qué es lo diferente? Van a preguntar, pero bueno, esto es agua, pero esa agua va directamente, por ejemplo, a lo que es la sangre. ¿Sí? Y si llegara a estar contaminada, como ya vimos, obviamente la respuesta inmune va a ejercer su acción. Entonces, por eso las ampolletas, ¿sí? Debido a que pueden contaminarse con bacterias, las ampolletas tienen que estar, digamos, intactas, sin ninguna ruptura, sin ningún golpe. ¿Por qué? Porque un golpe puede permitir la entrada de bacterias, la contaminación de la vacuna. Y, por ejemplo, imagínate, eso en algún momento escuché un caso de que unas ampolletas estaban contaminadas y estaban intactas. Y bueno, ya eso fue problema de ¿qué? Problema de la compañía farmacéutica. Entonces,
ya ahí deben de checar lo que es el número del lote, ¿sí? Aquí, por ejemplo, viene un numerito, ¿sí? Ah, no, ¿dónde está? Aquí. Ahí viene un numerito, que es el número del lote, que es, digamos, la producción industrial de ese fármaco. Right. Entonces, por ejemplo, lo que hacen, en dado caso de que existiera un caso de contaminación de algún medicamento en ampolleta, tienen que retirar todo el lote, ¿sí? Por eso es importante reportar estos efectos ante el médico y ante la COFEPRIS, ¿sí? Y al Departamento de Farmacovigilancia, ¿sí? Ok. Oye, Bien. ¿por qué todos los medicamentos no son iguales? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que de chiquito iba al médico, y ya trato de no enfermarme, ¿no? Para que no me pase, pero a veces te decían, no, pues es que ahora te vamos a tener que inyectar, y eso era la peor de las cosas que te puede decir el médico. Pero a veces me daban la opción de decir, bueno, le decían a mi mamá o a la tía que me llevaba, ¿no? ¿Va a querer pastillas o inyecciones? Sí. ¿Por qué no siempre pastillas? ¿Qué les pasa? ¿Quién carambas en el mundo quiere inyecciones? A mí me gustan las inyecciones, carnalito. Y es que fíjate, tiene mucho... Sí, la verdad yo sí soy medio masoquista, y déjame decirte que yo tengo mi umbral del dolor muy, muy corto. Yo siento mucho dolor y no me gusta sentir dolor. Entonces yo siempre que me siento mal, luego voy al médico, y siempre, si es alguna infección de tipo bacteriana, le digo, inyecciones. A mí no me gusta estar sufriendo. Tiene que ver una cosa con la otra. Bien, entonces te decía, tiene mucho que ver lo que es las vías de administración. Como hemos visto a lo largo de toda nuestra vida, existen diversas formas de cómo administrar nuestros medicamentos. La más conocida es obviamente la oral, ¿sí? Okay. Para ahí ahí tienes una diapositiva, ¿ok? La vía oral, en donde obviamente lo que hacemos es tomar una pastilla, un comprimido, una cápsula, ¿sí? Y obviamente esa pastilla tiene que viajar a través de nuestro tubo digestivo, lo que es la faringe, ¿sí? El esófago, llegar al estómago, y ya el estómago, el ácido gástrico lo que hace es degradarlo, y después pasar a lo que es el intestino delgado. Y el intestino delgado va a ser muy importante porque va a ser el sitio donde se absorban todos los medicamentos. Pásate la siguiente, carnalito. A ver. ¿Sí? Ok. Nada más que estoy impactado por lo que estoy viendo en tu diapositiva. Ahorita te hago preguntas. La siguiente. Ajá. Si te das cuenta, esto es lo que estamos viendo, digamos, del lado izquierdo, ¿sí? Es el intestino delgado, ¿sí? Todas esos pelitos que ves ahí en el intestino delgado son microvellosidades. Ajá, las microvellosidades están en el interior del tubo del intestino. Lo estoy describiendo porque también nuestros amigos lo van a escuchar en radio, entonces no van a poder ver la imagen, pero tenemos así como que el tubo del intestino delgado, irrigado por venas, ¿no? O sea, así es. Las venas lo tocan, y adentro hay muchos vellitos que dice pared del intestino. Wow. Dice pared, sí, o sea, la pared del intestino va a estar recubierta, ¿por qué? Por microvellosidades. Entonces, esas microvellosidades van a tener la capacidad de absorber, van a funcionar como una esponja, ¿sí? Okay. Y esa esponja, obviamente, lo que hace es absorber todas las sustancias activas, todo el fármaco, y obviamente, si te das cuenta, tiene muchos vasos sanguíneos, ¿sí? Tiene muchos vasos sanguíneos. ¿Adentro de cada vellosidad? Efectivamente. Sí, efectivamente. En tu dibujo, adentro de cada vellosidad, hay una venita que entra y una arteria que sale, ¿verdad? Efectivamente. De la vellosidad. Por eso dices que tiene mucho flujo sanguíneo. Exactamente. Entonces, lo que hace es absorber, y entonces toda esa sustancia activa que pasa a través de las microvellosidades y que se transporta hacia la vena, por ejemplo, en este caso, la vena porta, ¿sí? Esta vena porta se encarga de llevarlo a otro órgano bien importante, que es el hígado, ¿sí? Y entonces el hígado la va a mandar. O sea, los medicamentos
Los medicamentos se absorben en el intestino y se van al hígado. Así es. Y en el hígado, lo que sucede es que sufren reacciones químicas. ¿Sí? Haz de cuenta que esta sustancia química que nosotros, este principio activo que nosotros ingerimos en la pastilla, viaja a través del ¿cómo se llama? Del tubo digestivo, llega al intestino, se absorbe, llega a la sangre y de la sangre pasa al hígado y el hígado las transforma en sustancias químicas activas, por ejemplo. Y esa sustancia activa se envía hacia la sangre y ahora sí en la sangre se va a todo el resto de los órganos. Y entonces, el objetivo principal de todo medicamento o de toda sustancia activa, carnalito, es llegar a la sangre. ¿Sí? Okay. Por eso, por ejemplo, si te regresas... Voy. No tanto. Ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ves aquí... En la vía oral tiene que atravesar lo que te decía, el tubo digestivo, tiene que llegar al estómago, después llega al intestino y ya en el intestino viaja hacia el hígado y el hígado lo manda ¿hacia dónde? Hacia la sangre. Y ahora sí, el sangre con el corazón que va a funcionar como una bomba, lo va a enviar a todo el órgano, a todo nuestro cuerpo, perdón. De tal manera que todo nuestro cuerpo se va a inundar de medicamento. ¿Sí? Ok. A ver, entonces, si yo tengo una fiebre de esas que me duele la cabeza, las articulaciones y todo eso, así que tienes malestar todo el rato, y voy al médico y hace lo que los médicos siempre hacen, que es recetarnos paracetamol, me tomo mis paracetamoles, y no es que el paracetamol pasa a través de mis tubo gástrico, llega al intestino, pasa a la sangre y antes de estar activo tiene que activarse en el hígado. Exactamente. El hígado lo lleva ahora sí a sangre y la sangre lo difunde en todo el cuerpo. Entonces el medicamento actúa en todo el cuerpo. Exactamente, carnal. Exactamente. Y ya, por ejemplo... ¿En el músculo? También en el músculo. ¿En el cerebro? En el cerebro también. De hecho, en el cerebro lo que hace es atravesar la barrera hematoencefálica, que es una especie de mecanismo de protección. ¿Sí? Es un mecanismo de protección que va a permitir proteger al cerebro de, digamos, de compuestos ajenos a nuestro organismo. Por ejemplo, un virus, un parásito, una bacteria, etcétera. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora pásate a la anterior. Y entonces vemos, por ejemplo, que hay muchas vías de administración, por ejemplo, la oral, que ya vimos que tienen que atravesar, pero también tenemos, por ejemplo, la vía sublingual. Y ahí yo tengo mi dudota. Yo creí que era lo mismo. ¿Que no es lo mismo metérselo a la boca y ya? ¿Qué diferencia hay entre tragársela y ponerla debajo de la lengua? Porque en la lengua, si te regresas a la diapositiva, a la diapositiva siguiente, ¿no? A la anterior, ahí. Cuando te la pones debajo de la lengua, carnalito, debajo de la lengua hay múltiples vasos sanguíneos. Hay muchos vasos sanguíneos. Entonces, lo que hace es que ese fármaco se disgrega debajo de la lengua y entonces esos vasos sanguíneos, al igual que en el intestino, absorbe y ahí, a diferencia de la vía oral, entran directamente a la sangre, que como ya mencionamos anteriormente, el objetivo principal de los fármacos y sustancias activas es llegar hacia la sangre, al igual que, por ejemplo, lo que son las inyecciones, ya sea vía intravenosa, ¿sí? Cuando te ponen, por ejemplo, la inyección en la vena directa, ahí ya va directamente hacia la sangre. Al igual, por ejemplo, si te la ponen en la pompa, ahí va directamente a sangre, pero en la pompa tiene que atravesar el músculo. Esa es vía intramuscular, ¿sí? Y si te das cuenta, existen muchas vías de administración en las cuales, por ejemplo, la vía oftálmica, que es, por ejemplo, cuando te colocas gotas en los ojos, por ejemplo, alguna pomada. Tenemos, por ejemplo, lo que es la vía rectal, incluso que a través del recto existen múltiples vasos sanguíneos y existen muchos vasos sanguíneos que lo que hacen es absorber el fármaco.
O sea, la ¿sí? ventaja sería que no tienen que pasar por todo el tracto digestivo, sino que luego se van a la sangre. Efectivamente. Esa es mi Y ahí pregunta. Yo decía así como, ¿qué ventaja puede tener? Porque no me parece cómodo, ¿no? Que el claro, medicamento, en obviamente. lugar de que te lo tomes, te vaya para ahí. De hecho, me parece menos cómodo que las inyecciones, ¿no? Pero, por ejemplo, sí ya me doy cuenta. Entonces, dependiendo de qué tipo de sustancia activa vayas a tener, las formas disponibles de vías de administración, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, por eso es de que te hace más rápido el efecto una inyección que una pastilla, porque la pastilla tiene que atravesar el tubo digestivo, tiene que llegar al estómago, el estómago tiene que degradarlo, tiene que pasar al intestino, tiene que deshacerse, tiene que absorberse, y todo eso sucede aproximadamente como en 1 hora, 2 horas, aproximadamente. ¿Sí? Entonces, y además, por ejemplo, algo que es bien curioso, si te das cuenta, en las inyecciones, el fármaco, así como entra, así llega a la sangre. Y en el caso de la vía oral, así como llega digamos, al hígado, en el hígado puede sufrir, digamos, transformaciones, porque el hígado está relacionado con el metabolismo de estos fármacos. Entonces, se puede generar una sustancia activa que va directamente a la sangre, o si no, también el mismo hígado puede generar sustancias tóxicas. Y es por eso que existen la presencia de algunas reacciones adversas. Bueno, pues para los amigos y amigas que acaban de llegar y están viendo en este momento La Chaveta, les platico, Juan Antonio Garibay y yo estamos platicando de cómo sabe la pastilla dónde me duele, que es una charla acerca de cómo funcionan los fármacos. Y nos platicó que existe toda una disciplina científica o tecnológica, no sé, que se trata de precisamente eso, identificar qué sustancias tienen una reacción que nos puede ayudar a tratar algún padecimiento, y que luego además la pueden producir en forma sintética, ponerla en un medicamento, incluso combinarla con otras y luego ofrecerla de forma comercial. Luego nos dijo que incluso en nuestro país existe un organismo que vigila que lo que llega hasta las farmacias realmente no te haga daño, y que aún una vez que les ha dado el permiso, lo sigue vigilando para ver qué es lo que pasa con ellos. Entonces está bien interesante, porque la siguiente pregunta era, oye, ¿por qué tienen que ponernos inyecciones y nos pueden dar pastillas todo el tiempo? Y nos dice, pues es que cada una de las formas de los formulados, ¿no? Que se le pueden aplicar ya sea por vía oral, por vía sublingual, por vía ótica, por vía oftálmica, por vía intravenosa, por vía intramuscular, por vía anal, tienen una diferente velocidad para llegar y para interactuar, y la mayoría de ellas tienen el objetivo de que lleguen a la sangre. Eso fue lo que nos dijiste, ¿no? Así es, efectivamente. Y por ejemplo, antes de que empieces, Juan, porque yo sé que todavía tenemos mucho que decir, quiero invitar a todos nuestros amigos a que visiten los episodios anteriores de La Chaveta en el canal de YouTube de Juan Antonio Garibay. Búsquenlo con ese nombre, Juan Antonio Garibay, y va a estar subido todos los episodios previos que hemos tenido de La Chaveta. Y por supuesto, si hay alguno del que tú quieras conocer más, un tema que te interesa conocer de ciencia, nosotros podemos abordarlo, o podemos pedirle a amigos que son expertos en esos temas que nos lo expliquen como nos gusta a nosotros, para entenderlo en el uso de la vida diaria. Y por supuesto, si eres de las personas que no tienen demasiado tiempo para estar viendo videos, te recomiendo que busques La Chaveta en la plataforma de audio a la carta iVoox, que contiene montones de programas en audio en español, y puedes buscar el podcast de La Chaveta del biólogo Leonardo López. Y te digo que del biólogo Leonardo López porque hay dos. Sí, ya me enteré que hay otro programa de La Chaveta que está por ahí, amigo. Y cuando lo buscas es un programa que tiene... No me digas que hay dos chavetas. Fíjate que hay una Chaveta original y nosotros somos la segunda Chaveta que aparece.
La chaveta original tiene que ver con un programa de personas que tienen padecimientos mentales y que te hablan de cómo verlos de forma más natural, entender qué les pasa a las personas que tienen este tipo de afecciones, y por supuesto eso va a hacer que sea muy difícil que distingas cuál es la chaveta de ellos y cuál es la nuestra, porque nosotros también tenemos una afección mental, pero pues no estamos diagnosticados. Entonces, lo que sí te puedo decir es que puedes escuchar ambas y seguro que vas a encontrar algo muy interesante. Buena esa, buena, muy buena, chócalas bien. Ahora sí, ¿en qué veníamos, Juan? Sí, entonces te decía que seguramente a nuestros amigos han de preguntar, ¿no? Han de tener muchísimas preguntas. Solamente para poder abordar los siguientes minutos, es importante que, como ya vimos, cuando tomamos por ejemplo, una pastilla, esta pastilla tiene que atravesar todo lo que es el tubo digestivo, lo que es el estómago, el esófago, el intestino delgado, por ejemplo. Pásate la anterior. ¿Sí? Entonces, tiene que atravesar todos estos órganos. Y algo que es muy importante es que todo este proceso que acabamos de comentar lo estudia una rama de la farmacología que se llama farmacocinética. Que el término farmacocinética, como ya vimos, está compuesto de dos vocablos, fármaco y cinética. La cinética es el movimiento. Entonces, y fármaco, pues es la sustancia activa, ¿no? Es el medicamento, es el fármaco como tal. Entonces, cuando hablamos de farmacocinética, hablamos de los procesos fisiológicos, ojo, los procesos fisiológicos que el organismo produce para llevar al fármaco hacia su destino, que recordemos que es la sangre. ¿Sí? En este caso, si nos vamos por la farmacocinética, es el movimiento del fármaco como tal. ¿Sí? Entonces, farmacocinética, repito, son los procesos fisiológicos que el organismo, que nuestro cuerpo va a producir para producir que el fármaco llegue hasta la sangre, que es el objetivo de todo medicamento. ¿Ok? Y cuando hablamos de farmacocinética, tenemos que hablar de 5 puntos. Ya ahorita, si se dan cuenta, ya abordamos algunos. Por ejemplo, lo que es la liberación, que está relacionado a lo que es las vías de administración. Ya vimos que existen varias y que, por ejemplo, la oral tiene que atravesar el tubo digestivo y tiene que atravesar el hígado, por ejemplo, y que en este proceso se generan, por ejemplo, sustancias, metabólicamente activas que tienen ellas a la sangre, o incluso pueden generarse sustancias tóxicas, por ejemplo. Y luego, después de que el medicamento ha sido liberado, sigue lo que es la absorción. ¿Sí? El proceso de absorción se lleva a cabo en el intestino, y esto va a ser muy importante porque, por ejemplo, si tenemos a un familiar que tiene problemas digestivos, si tiene diarrea, si tiene, no sé, algún problema relacionado con la naturaleza del intestino, con el estado del intestino, obviamente este paciente no va a poder absorber correctamente. Ahora, dentro de este proceso también hay que tomar en cuenta de que el estómago juega un papel bien importante, que es ¿Qué hace? Lo que hace es degradar la pastilla. ¿Estamos de acuerdo? Y seguramente aquí nuestros amigos han de preguntar, bueno, oye, ¿y con qué voy a tomar mi medicamento? ¿Puedo tomarlo con coca? ¿Puedo tomarlo con leche? ¿Puedo tomarlo con agua? ¿O cómo debo de tomarlo? ¿Importa con qué te lo tomas? Claro. ¿No puedo agarrar con cualquier cosa? No lo puedo tomar con cualquier cosa, amigo. Porque tú sabes, por ejemplo, que los fármacos, como ya lo comentamos al inicio, son sustancias químicas. Son sustancias químicas que estos, a su vez, pueden generar algunas interacciones. Pueden unirse a algunos compuestos de los alimentos, por ejemplo, la leche. ¿Sí? La leche contiene sustancias químicas, como por ejemplo el calcio, proteínas, que en este caso puede generar agregados, ¿sí? Agregados químicos, puede generar uniones químicas y por lo tanto no se puede absorber correctamente el fármaco.
¿sí? Igual con la coca, igual con el café, igual con, incluso con bebidas alcohólicas no se pueden tomar. Se tienen que tomar ¿Y qué pasa si forzosamente. no te los puedes tomar con eso? ¿Qué pasa si no te los puedes tomar con eso? ¿Qué haces? O sea, si no me lo puedo tomar con coca, si no me lo puedo tomar con leche, si no me lo puedo tomar con café, ¿cuál es la opción? Bueno, pues tomar agua. Ok, bueno, perdón, sí. Sí, tomar agua. Pues sí, Okay, ¿por qué? okay, Porque okay. el agua es el compuesto químico, digamos, que no genera interacciones con los fármacos. Ok, ¿Sí? perfecto, perfecto. Sí, además tiene un pH, digamos, neutro. Entonces, todo fármaco se tiene que tomar con agua. Y a lo mejor, otra pregunta que han de tener nuestros amigos, oye, si estoy tomando, por ejemplo, paracetamol y también estoy tomando un antibiótico, ¿me los puedo tomar juntos? ¿Me los debo de tomar separados? Igual, conforme a la lógica anterior, si tú te tomas paracetamol y el antibiótico, cuando se disgregan en el estómago, por ejemplo, estos y llegan al intestino, pueden generar interacciones. Esas se llaman interacciones entre fármacos, por así decirlo. ¿Y todas interactúan entre sí o nada más algunas? Digamos, hay algunas que interactúan. Oye, pero entonces ¿Sí? si yo voy a la farmacia y compro mis medicamentos, ¿cómo sé cuáles sí puedo tomar juntos y cuáles no? Ok, bueno, para eso se supone que el médico te dice, tómese esta, por ejemplo, antes de los alimentos, y esta tómesela después de los alimentos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder evitar esas interacciones. ¿Por qué? Porque si yo me tomo una pastilla de paracetamol y me tomo una pastilla, por ejemplo, de un antibiótico, estas juntas pueden generar interacciones. Y Oye, pero si entonces, yo ya sé que me debo de tomar un antibiótico, por ejemplo, porque me dijo mi tía, mi abuelita, voy y me lo compro y me lo tomo, pues ¿cómo no. puedo saber cuál? Existen, por ejemplo, digamos, hay aplicaciones en Ajá. el teléfono que se llama PLM, sí, creo que sí. Aquí saldrán a mi adjunto. Hola, hola, buenas noches. Hola. Bienvenido. Sí. Existen aplicaciones en el celular, por ejemplo, hay una que se llama, yo utilizo mucho esta que se llama PLM, ¿sí? Que ahí te da, como un diccionario de fármacos. Te da, por ejemplo, para qué sirven los fármacos, cuáles son las contraindicaciones, cuáles son las reacciones adversas, cuáles son las interacciones, cómo los puedes tomar, toda la información. Entonces, esta aplicación está disponible bueno, yo tengo Android, entonces está disponible en, ¿cómo se llama? En esta tienda de Google. Bueno, está disponible ahí. Ok, pero ¿Sí? entonces si la información es pública, no necesitamos a los médicos. Sí y no. ¿Por qué lo ¿Qué quieres decir? necesitamos? ¿Cómo que sí y no? ¿Los que necesitamos o no? Sí. ¿Tengo Yo que ir a tengo, consulta o no? sí, o sea, tienes que ir a consulta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existen medicamentos que son de libre venta. Que tú vas a la farmacia y dices, ¿sabes qué? Deme paracetamol. Ah, perfecto. ¿Cuántas cajas? No, pues que deme una. Pero, por ejemplo, si tú vas y pides un antibiótico, no lo puedes pedir. Digamos, ese es un medicamento, digamos, de receta médica, que se necesita receta médica. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita receta médica? Porque se vio anteriormente que algunas bacterias ya estaban siendo resistentes a algunos fármacos, carnalito. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la libre venta de esos antibióticos generaba ese problema, que ya ahorita ya es un problema de salud pública, porque ya hay incluso bacterias que son resistentes a los fármacos más fuertes. Y eso implica que se tienen que desarrollar nuevos fármacos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos, por ejemplo, los fármacos que son de uso hospitalario, que esos solamente se utilizan en el hospital y se administran en el hospital. Por ejemplo, algunos antidepresivos, me parece. No tengo muy bien la información, no los he necesitado. Entonces, tenemos 3 tipos de fármacos. Los de libre venta. Pero, o sea que si quiero medicamentos más fuertes, ¿puedo ir al médico?
Ah, sí, claro. Si tú necesitas, por ejemplo, un antidepresivo, eso sí lo sé, porque he conocido gente que va al médico y el médico como son fármacos controlados, tiene que determinar que tienes eh, tienes que, el médico tiene que diagnosticar que en verdad tienes esa enfermedad, ¿sí? Ok, No vayas a mentir, ¿sí? Además tiene que tener digamos, un registro del medicamento que te va a dar, ¿sí? ok. Y además tiene que, bueno, es todo un papeleo porque tienes que dar la credencial del lector, la receta, bueno, es todo un relajo, ¿no? De tal manera que entonces es malo automedicarse, carnalito. No te automediques, ¿eh? Por favor. Ok, entonces para poder utilizar todo lo que nos dices, el farmacólogo tiene que tener toda una carrera completa. E Así es. incluso los médicos saben lo mismo. Sí, de hecho los médicos llevan bueno, de hecho médicos, enfermeras, todo lo que es personal de la salud tiene que llevar un curso de farmacología, hasta los químicos, por ejemplo. Ya, ya. Y tenemos entonces distintas formas de medicamento que pueden servir, pueden ser las que nos tomamos, las que nos inyectamos, las que se ponen sobre la piel, las que Así se es. aplican directamente. ¿Y cuál es la principal diferencia entre cada una de ellas? La principal diferencia es obviamente el mecanismo de acción. Recuerda que todas tienen que llegar a la sangre, ¿sí? Para llevar a cabo su acción, excepto, como ahorita acabas de comentar, lo que son las tópicas. Sí, Las que las, se ponen sobre las, la las piel, ¿no? cremitas, obviamente, pues el sitio de acción es directo a la piel. Entonces no tienen que llegar a la sangre. ¿Sí? Entonces te pones la cremita y ahí queda. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Le acaba de llegar por aquí nuestra amiga Litay Ponce. Saludos, chicos guapos. Bonita noche. Saludos, Delil, ¿cómo estás? Saludos, Lili. Que estés muy bien. Gracias por acompañarnos. Ok, va. Oye, estamos llegando casi al final del programa y yo sé que todavía nos falta un tema por terminar de ver, pero ¿podrías recapitularnos qué es lo que hemos aprendido hasta hoy en la chaveta? Ok, lo que hemos aprendido el día de hoy, amigos, es, primer punto, digamos, todo medicamento que es la forma, digamos, comercial, ¿sí? De estos, digamos, de los fármacos, debe de contener, ¿qué cosa? Una sustancia activa, que es el compuesto químico que va a generar el efecto terapéutico, es decir, el efecto que va a generar en nuestro cuerpo, es decir, nos va a quitar el dolor, va a eliminar algún parásito, por ejemplo, algún bicho, algún virus, algún microorganismo, o si no puede combatir incluso algunos malestares, temperatura, dolor, inflamación, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la sustancia activa, principio activo o fármaco. Y al fármaco se puede vender de manera comercial, van a hacer la redundancia, ¿sí? Y puede haber la unión de uno o dos fármacos, que obviamente cuando hay la unión de uno o dos fármacos, esos fármacos no tienen que unirse, para eso tienen que hacerse estudios, ¿sí? Que lo hace la farmacología, ese tipo de estudios. Y ya obviamente cuando nosotros tomamos o nos administran un medicamento, tenemos que ver cuál es la vía de administración. Recordemos que hay varias vías de administración. Por ejemplo, está la oral, que tiene que atravesar todo el tubo digestivo, ¿sí? Tiene que llegar al estómago, en el estómago se disgrega, se rompe, pasa al intestino delgado, de ahí pasa al hígado, y el hígado lo que hace es metabolizarlo, transformarlo y enviarlo hacia la sangre. Y ya en la sangre, todo nuestro cuerpo se inunda del fármaco y es entonces como el fármaco lleva a cabo su acción, ¿sí? Y ya después, por ejemplo, en el caso de las inyecciones, van directamente hacia la sangre, ¿sí? Recuerden que el objetivo principal de los fármacos es llegar directo a la sangre. Entonces, en ese caso, las inyecciones van directamente a la sangre y esas van directo a la sangre. Entonces, esta lo que hace es transportarlo a través de todo nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Y luego llega un punto bien importante que es la Muy eliminación bien. del fármaco. ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas?
Sí, perfecto. La eliminación del fármaco. La eliminación del fármaco. Y cuando hablamos de la eliminación del fármaco, ya es la forma en cómo nuestro organismo va a eliminar esa sustancia activa, esa sustancia activa, principio activo. ¿Y cómo se puede eliminar, chulo, hermoso y hermoso maestro Garibay color chilate? Se elimina mediante, por ejemplo, se elimina mediante la orina, ¿ok? Mediante heces. Si yo he visto que, por ejemplo, después de tomar algunos medicamentos cambia el color de la orina. Exactamente. O incluso, ya ves que, no sé si les ha pasado, bueno, yo en lo personal tengo que vitaminar cada 6 meses. Llega un momento en el que cuando uno consume tantas vitaminas, vitamina B12, o bueno, complejo B, la orina empieza a oler así como a complejo B. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, todo fármaco, toda sustancia activa que entra a nuestro cuerpo tiene que eliminarse. Y ya les decía, se elimina mediante orina, mediante heces, incluso mediante el aire que expiramos, lo eliminamos, la saliva, el sudor, o incluso... sí me ha pasado que de repente hueles a lo que estás tomando de medicamentos. Exactamente. Sí. Y entonces también se puede eliminar incluso mediante la leche materna. Por eso hay medicamentos que, por ejemplo, te dicen, le preguntan a las mamás, ¿está lactando? No, pues que sí, entonces no puede tomar este medicamento, tenemos que darle otro. ¿Por qué? Porque ese medicamento puede eliminarse a través de la leche materna y cuando el bebé esté amamantando, obviamente puede generarle un daño al bebé. Sí, una intoxicación o algo así, ¿no? Exactamente, alguna reacción adversa. Entonces, ya vimos entonces que todo fármaco tiene que entrar, ¿sí? Se tiene que transformar en el caso de las pastillas, de la vía oral, o tiene que llegar directamente hacia la sangre como lo es la vía intravenosa, ¿ok? Llegan a la sangre, llevan a cabo su acción, llevan a cabo el efecto terapéutico y se tienen que eliminar. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Mediante la orina, heces, aire, saliva, sudor, leche materna, etcétera. Pregunta. Dime. ¿Hay fármacos que no se puedan eliminar? No, todos se tienen que eliminar, carnal. De una u otra manera se tienen que eliminar. ¿Sí? Ok. ¿Y qué pasa? ¿Y hay fármacos que, por ejemplo, puedas consumir en demasía que pudieran causar toxicidad? Claro, por eso el médico... para poder establecer la dosis, se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, la concentración del fármaco, las características antropométricas del paciente, por ejemplo. A ver, la concentración del fármaco es cuando te dice la cajita de tantos miligramos, exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Y las características, no sé qué, fisiológicas. Antropométricas, para allá iba, se refiere a lo que es el peso y la talla. Bueno, en este caso el peso. Porque a través del peso te pueden establecer, por ejemplo, la cantidad de fármaco que se necesita. ¿Sí? Por eso cuando vamos al médico, nos pesa, no nos pesa porque nos quiere hacer sentir mal o porque nos quiere decir gordos, ¿sí? Cosa de gordos. ¿Por qué? Porque obviamente... En el corazón, doctor, lo sentí en el corazón. Sí, dije... Entonces lo que hace es pesarte para poderte establecer la cantidad de fármaco. Entonces el fármaco te dice, ya por ejemplo, si vemos que esta pastilla tiene 500 miligramos, ¿sí? Entonces ya el médico dice, bueno, te vas a tomar una pastilla, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, si tú te excedes de esa cantidad, obviamente nuestro cuerpo puede generar algunas reacciones adversas, ¿sí? Esas reacciones se le llaman asociadas a la dosis, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Perfecto. ¿Más preguntas? Súper guay. Oye, la neta, ¿crees que las personas se pueden acordar de todo esto que nos contaste el día de hoy? ¿O qué deberían hacer para cuando hacen sus tratamientos? Bueno, lo que deberían de hacer es preguntarle a su médico. Todas las dudas que tengan, ya viendo la chaveta,
lo que nosotros esperamos es que a su médico le pregunten, oiga, médico, vi que debo de tomarla con agua. ¿La tengo que tomar con agua? No, pues que sí, es cierto. Ok, muy bien. ¿Puedo tomar esta y después esta? ¿O las debo de combinar? ¿O me las puedo tomar al mismo tiempo? ¿O cuál va primero? ¿Cuál va después? O incluso, sí, bueno, tienen que preguntar. Yo creo que el objetivo de a quien se le pregunta es al médico. Al médico. O también pueden preguntarnos a nosotros. Pueden mandar su pregunta a la chaveta y ver. Pueden mandar a Leonardo López o a Juan Antonio Garibay. Muy bien. Oigan, pues, amigos y amigas, esto ha sido el programa de La Chaveta. El día de hoy tratamos acerca de ¿Fármaco qué? Farmacocinética. Farmacocinética. Ay, son ligeramente diferentes las definiciones, ¿verdad? Así es. Recuerden, siempre separarlo por vocablos. Farmacocinética. La cinética o el movimiento del fármaco a través de nuestro cuerpo. Y la farmacología, logos, es estudio, tratado de los fármacos. La farmacología es el estudio de los fármacos y la farmacocinética es el movimiento de los fármacos. Creo que fue bastante oportuno, según podemos ver en el comentario de Litai, que dice, eso justo iba a preguntar. Así maravilloso. Es. Para nuestros amigos y amigas que quieren conocer más de los temas que tratamos aquí, les recomendamos que vayan a buscar los capítulos anteriores de La Chaveta en el canal de YouTube de Juan Antonio Garibay, o que si eres de las personas que te gusta escuchar los podcasts, que es la transmisión en audio, tiene la ventaja de que la plataforma iVoox, en donde está el podcast de La Chaveta del biólogo Leonardo López, puedes descargarlo en tu celular para que no lo tengas que estar conectado todo el tiempo a internet, puedes escucharlo a 1, 2 y hasta más de 2 veces la velocidad del audio, entonces puedes aprenderlo todo rápido, no le dedicas toda la hora, le dedicas nada más media hora, y cuando yo hablo así de rápido soy chistosísimo, y te garantizamos que si te surgen dudas, estamos dispuestos a hacértelas más grandes aquí. Por supuesto, si quieres conocer de nuevos temas acerca de ciencia, queremos ser quienes te ayudan a conocerlo mejor, porque creemos que las personas que utilizan el conocimiento científico para su vida diaria toman mejores decisiones. Entonces, no sé, Juan, ¿hay algo con lo que quieras terminar? Porque ya estamos en el límite de tiempo y no quiero que nos extendamos muchísimo. Y antes de despedirme, yo sí quiero mandarle saludos a Lupi Silves, Liduvina Gallardo, Aurora Sacil, Dalila Biurquis, Litai Ponce, Nati Mercenario, Ron Rodríguez, que nos han acompañado y están reaccionando en vivo en Facebook, que es la primera vez que lo transmitimos. Entonces, Juan, último mensaje, Juanito. Vayan a votar, amigos. Es cierto, este domingo vayan a votar por quien ustedes quieran, pero voten, por favor. De ayuntamientos, diputaciones locales. Es gobernatura, presidencias y diputados. Así que vayan a votar, por favor. Y por diputados federales también. Entonces, pónganse al tiro, lleven su credencial, y no se dejen influenciar. La decisión es suya. Por ahí anda circulando información, ojalá que la puedan ver. Los votos nulos ya no valen de la misma manera que antes. Normalmente lo que hacen es que si hay voto nulo, elevan los, el porcentaje que obtiene quien tenga mayor número de votos, entonces mejor vota por alguien. ¿Sí? Por quien quieras, pero vota. Mejor para ti, ¿vale? Votos nulos no los recomendamos, es posible que lo hagas, pero tómate el ratito de analizar quiénes son las personas que están ahí, cuáles son los partidos, qué es lo que representan para ti, qué es lo que están, y vota por el que más te convenga. Así es. Bueno, por el que más te convenga. Bueno, sí, el que te convenga. Definitivamente, de eso se trata. Pues sí, al final. Bueno, pues, querido Juan, ¿algo más que agregar? Nada, vámonos. Pues entonces nos despedimos, los queremos mucho, ya saben. Cuídense mucho, abrazos. No se pierdan La Chaveta, queridos amigos. Esto ha sido todo por el día de hoy.